Estamos de regreso y saludamos con mucho gusto a Arturo Santa Cruz. Él es profesor investigador y director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara para que nos ofrezca su colaboración con el tema las amenazas de Donald Trump a México y a Canadá. Estimado profesor Arturo Santa Cruz, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, le escuchamos. Gracias, Elia, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues sí, así es, en efecto. Nos toca ahora ya, continuando con esta serie de colaboraciones post elección de Donald Trump, lidiar ahora, tratar el tema de las amenazas que profirió contra sus dos vecinos, Canadá y México. Y en ese sentido, me gustaría abordar al personaje en sí, es decir, a Donald Trump, para saber cómo qué puede esperar México de las negociaciones, en particular sobre estas amenazas que profirió, que vale la pena recordar al auditorio. Las amenazas tienen que ver con que tanto México como Canadá deberían de controlar el flujo tanto de inmigrantes que llegan a Estados Unidos por sus dos fronteras, la norte y la sur, como de fentanilo. Lo primero que acabo de destacar aquí es que la comparación, como ya se lo hicieron ver, pues es un tanto disparatada, dado que la inmensa mayoría, tanto de migrantes como de fentanilo, llegan a Estados Unidos por la frontera sur, es decir, por México, no por Canadá, ¿sí? Y aquí, por inmensa mayoría, estamos hablando del 99%, ¿sí? En los dos aspectos, incluso un poco más del 99%. Sí, pero bueno, la amenaza fue proferida y los dos líderes estatales, Trudeau y la presidenta Sheinbaum, han tenido sus maneras diferentes de abordar, de reaccionar a esas amenazas. Pero como decía, más allá de las amenazas en sí, lo que me interesa a mí destacar es el personaje para ver cómo es que probablemente se desenvuelva el contexto de negociación, que es para lo que se está amenazando el presidente electo estadounidense Trump, ¿sí? Para negociar sobre estas cuestiones, ¿sí? Entonces, conociendo un poquito más de él, yo creo que podemos prever un poquito por dónde va a venir la jugada y actuar en consecuencia. Sí, aquí en primer lugar lo que me gustaría destacar es que normalmente cuando se habla de Trump se distinguen dos facetas hasta cierto punto contradictorias de él mismo, ¿sí? Y a mí me va a interesar destacar una tercera, ¿sí? Las dos facetas conocidas, ¿sí? Son las primeras que se refieren a Trump como un líder transaccional, como se dice, ¿sí? Es decir, alguien que lo que le interesa es obtener la ganancia inmediata para su país y se jacta él supuestamente de ser un excelente negociador. Tiene por ahí un libro publicado precisamente, bueno, se lo escribió alguien más, pero bajo su firma, sobre negociaciones, precisamente un libro ya que tiene varios años, ¿sí? Y esto es por el afán de este personaje de supuestamente ser capaz de obtener los mejores resultados en sus negociaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta característica pues no es propia o digna de un jefe de Estado y por lo tanto se le critica bastante por este enfoque, ¿sí? O sea, de hecho este enfoque, de nueva cuenta para decirlo en los términos comunes, transaccional, ¿sí? Es el que privilegia el corto sobre el largo plazo, y es un enfoque que no conviene en general a los países poderosos, en particular Estados Unidos, ¿sí? Aquí, y lo que está haciendo Trump en ese sentido es romper con una tradición de décadas, de más de 7 décadas de Estados Unidos, en las que como líder primero de la parte occidental del mundo, el mundo occidental durante la Guerra Fría, después como líder básicamente mundial durante la primera década de este siglo y después otra vez como un líder entre varios, ahora sobre todo en competencia con China. Lo que había hecho Estados Unidos durante este periodo era mantener la confianza en las instituciones, apoyar o apostar más bien a las instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, etcétera, tratados internacionales, alianzas multilaterales, para de esa manera estabilizar al mundo y obtener beneficios, obviamente. ¿Sí? Es decir, los presidentes estadounidenses, la diplomacia estadounidense privilegiaba tradicionalmente el largo plazo sobre el corto plazo a través de las instituciones. Donald Trump está rompiendo con eso y por lo tanto es justamente criticado por este enfoque transaccional. ¿Sí? Sin embargo, lo que subyace a este enfoque transaccional, si uno se pone a pensar, es que Trump es un agente, digamos, racional, ¿sí? Que en las negociaciones
busca la ganancia y calcula costo-beneficio y sabe cuándo ceder y cuándo no, ¿sí? Esta es una visión entonces que contrasta con la segunda faceta del personaje, que es la que normalmente también se resalta y que ese es un dato contradictorio con la anterior, y es la de Trump como un personaje inmaduro, fundamentalmente como un infante, ¿sí? Alguien que actúa de acuerdo a sus caprichos, que es una especie de, digamos, chimoltrufa estadounidense que como dice una cosa, dice la otra, y hay amplia evidencia de esto. Un personaje narcisista al quien en las negociaciones internacionales, como se vio claramente durante su primer mandato, sobre todo con los casos de Arabia Saudita y Japón, cuando los líderes de esos países eran capaces de lisonjearlo, por decirlo, de darle por su lado, él simplemente cedía en posiciones, ¿sí? Entonces, en esa segunda faceta de Donald Trump, el Donald Trump infantil, egocentrista, narcisista, inmaduro, pues estaría lidiando no precisamente con alguien racional, ¿sí? Que era lo que se debe entender con el Trump transaccionalista, digamos, ¿sí? Entonces es una faceta contradictoria y definitivamente el personaje este, posee las dos características, ¿sí? Sin embargo, como lo decía yo anteriormente, a mí me interesa destacar una tercera característica que es la que más nos atañe, yo creo, aquí en el contexto de las amenazas proferidas que ya mencionábamos, y es lo que tiene que ver como la cierta consistencia ideológica de Trump, ¿sí? Y esta consistencia ideológica desafía entonces de alguna manera tanto su transaccionalismo como su infantilismo previo, ¿sí? Y hace al personaje quizás incluso más peligroso, ¿sí? Por esta consistencia ideológica me refiero a que, por lo menos en los últimos 30 años, este señor Trump ha demostrado cierta consistencia precisamente en tres temas fundamentales, ¿sí? Lo que tiene que ver con la seguridad, es decir, que Trump siente que la inmiscusión de Estados Unidos en alianzas de seguridad internacionales como la OTAN opera en contra de su país y ha estado en contra de la OTAN desde entonces y eso lo mantuvo durante su primer mandato y es algo sobre lo que ha vuelto ahora ya como presidente electo, pues es algo sobre el que él no ha variado más allá de su transaccionalismo o de su infantilismo, ¿sí? Un segundo tema es su, digamos, simpatía por el autoritarismo, ¿sí? Tanto de líderes de otros países, pensemos en su admiración por el líder ruso, el líder chino, el líder norcoreano, como por su propia forma de gobernar y de actuar, ¿sí? Y eso es algo que también que ha sido consistente y que desde mucho antes de llegar al poder, él ya mostraba en entrevistas, en escritos, cierta admiración por esta forma autoritaria de gobierno, ¿sí? Y el tercer punto, que es el más relevante para nuestros intereses aquí, para la discusión que estamos teniendo, tiene que ver con la economía, ¿sí? Trump desde hace décadas se ha pronunciado por el uso de las tarifas, por ser en términos comerciales, una persona que favorece el proteccionismo, ¿sí? El mercantilismo, como se llamaba antes, esta teoría que lo que quiere es básicamente cerrar barreras, cerrar las fronteras, poner barreras al comercio internacional con el fin último, según él, de lo que él considera bueno, que es tener un superávit comercial, ¿sí? Claro. Y aquí, ¿sí? Estimado profesor, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Usted sabe que en la televisión el tiempo es implacable, pero vamos a retomar la conversación con Ok. usted para que nos pueda terminar esta idea. Por hoy le agradecemos En muchísimo ese tema, exacto. y a Sí, ver sí, cómo no, nos va. gracias a ti. Y con eso cerramos entonces con el Claro. proteccionismo, que es lo que realmente nos amenaza. Así es. Muchísimas gracias, estimado profesor Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara. Gracias sobre todo a usted, gentil audiencia. Pase un muy buen jueves. Nos vemos la próxima.